Mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Comunidad en Estudio. Estamos muy felices de poder estar contigo nuevamente para poder abrir este diálogo en donde tú también puedes formar parte. El estudio está siendo muy interesante, estamos viendo varios elementos sobre este gran conflicto, esta guerra detrás de todas las guerras, cómo se está desarrollando algo que a veces parece fuera de control, con tantas cosas que uno ve día a día, pero sabemos que Dios está reinando y sabemos que la promesa es real y estudiar su profecía, estudiar esa cadena histórica de lo que ha sido el pueblo de Dios por los siglos de los siglos, sin duda nos recuerda que tenemos un Dios que está al control y que va a reinar. Así que quédate con nosotros, hoy vamos a estudiar acerca del fundamento del gobierno de Dios, una temática que sin lugar a dudas va a ser muy apasionante. Pero antes quisiera saludar a mis queridos amigos, Pastor Cristian y Pastor Jafet. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno estar acá, Dani, Jafet. Saludo para toda la audiencia también. Déjame enviar un saludo de paso a nuestro amigo Josué Méndez. Me escribía estos días, miembro aquí de nuestra iglesia. Así que saludos Josué, Rebeca, tus niños también. Saben que los queremos mucho, así que un abrazo grande para ustedes también. Así es, un abrazo. Sí, gracias a todos lo que comparten este podcast. Nos ayuda y ayuda mucho a que el mensaje siga expandiéndose y de esa manera más personas pueden conocer las buenas noticias de salvación y lo que el Señor desea para su pueblo en este tiempo. Muy entusiasmado por compartir lo que Dios quiere enseñarnos en su palabra con la lección de hoy. Así es. Y bueno, vamos a comenzar, ¿les parece? Ya no perdamos más minutos. La idea es comenzar. Es un estudio muy interesante, así que ahí en tu casa me gustaría, si tienes acceso, que busques Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Me gustaría leerlo y voy a lanzar la primera pregunta aquí al panel, ¿ok? Vamos a leer. Dice, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos o sus descendientes, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. A lo largo de los siglos se ha cuestionado el papel que tienen los mandamientos de Dios en el proceso de salvación, ¿no? Hay muchos que dicen que Cristo es el fin de la ley, o sea, con Él terminó lo que es el antiguo pacto, la manera en la que nos relacionamos con Dios. Y Jesús vino a terminar con la ley, ¿no? Propiamente tal, y en esto los 10 mandamientos, ¿no? Este texto nos muestra algo interesante, ¿no? Nos muestra una visión de cómo este dragón, que es representado, ¿no? Que es una figura de Satanás, se dio contra la mujer, que en realidad nosotros hemos visto anteriormente que es la iglesia, ¿no? Y se fue a combatir a la descendencia de la iglesia. O sea, aquí está hablando del pueblo de Dios, la iglesia, ¿no? Aquellos seguidores de Jesús en este mundo. Y ahí identifica cuáles son estos seguidores y de alguna manera están los mandamientos de Dios como algo muy importante en ese grupo de personas que Satanás está más empeñado en destruir, ¿no? Así que me gustaría lanzar esta primera pregunta para ustedes sobre la ley. ¿Cómo podemos visualizar la ley de Dios? ¿Será que la ley de Dios son los 10 mandamientos propiamente tal? ¿Será que hoy en día cómo podemos tener una visión equilibrada en cuanto a esto, de que si están vigentes, de que si son necesarios para nuestra salvación? ¿Cómo podemos ver para empezar a entender esto que vamos a estudiar el día de hoy? Una de las primeras cosas que nosotros podemos mencionar aquí tiene que ver con la inmutabilidad de Dios y de su ley, ¿no? Y la eternidad, ¿no? Que son dos cosas que van juntas, así como Dios es eterno, es inmutable también, porque los seres humanos somos temporales, o sea, vivimos cierto tiempo, 70, 80, 90 años, ¿no? No sé cuánto iremos a vivir nosotros, pero Dios es eterno. Los seres humanos somos temporales, somos limitados en el tiempo, pero también tenemos otra característica contraria a lo que es Dios, que somos mutables, o sea, cambiamos. Un día pensamos de una manera, otro día pensamos de otra. Creemos una cosa, a los 5 días creemos otra. Cambiamos la palabra incluso. No sé si le ha tocado con personas que de pronto usted dice, pero si la semana pasada me dijiste una cosa y ahora ya me estás cambiando todo, ¿no? Entonces sí, es como que nos cuesta a nosotros comprender la inmutabilidad de Dios. Correcto. Y pensamos entonces que Dios se va adaptando a los tiempos y queremos ahora bajarlo a Dios, a nuestra forma de ver las cosas,
de la mutabilidad, justamente, Correcto. de cambiar, de decir, bueno, Dios se tiene que ir adaptando a los tiempos que vivimos. Antes se creía una cosa, pero ahora ya en los tiempos que vivimos hay que creer otra porque, no sé, porque la gente abrió su cabeza, abrió su mente. Ese es un pensamiento arcaico. Entonces queremos hacerlo a Dios mutable, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios es inmutable y correcto. su ley es inmutable. Claro, la palabra ley a nosotros nos suena como algo duro, ¿no? Claro. Porque Legalista. pensamos Legalismo. legalismo, Ley. pensamos en ley, Claro, juicio. pensamos en la ley de tránsito, por ejemplo, ¿no? La ley de tránsito, cuando tú haces algo mal, ¡pah!, te cae. Parte. Tienes Ticket. las luces azules y rojas ahí atrás tuyo y dando vuelta, ¿no? Me pasó. Ya te ha pasado. Bueno, y uno se asusta, ¿no? Hace sí. poco íbamos con mi esposa para Dallas y me pasé un poquito. Según yo iba, era de 75, pero según yo iba a 78. Mi esposa dice, no, ibas más. Bueno, pero según yo iba a 78. Pero entonces veo las luces ahí atrás y me pegó un susto que mi esposa me dice, tenías que verte, estabas pálido, con blanco, como... Pensabas que te iban a parar. No, me pararon. Oh. Me pararon y se vino el policía ahí al lado y dice que estaba pálido y blanco y no sabían. Bueno, entonces pensamos que si cometemos algún error, te cae encima esto, ¿no? Ese es el concepto que nosotros tenemos de la ley. Pero cuando nosotros pensamos en la ley de Dios, que tiene que ver con otros aspectos, y el enemigo ha intentado darle un aspecto de legalismo a esto, ¿no? Y entonces los seres humanos han transformado la ley de Dios en una ley legalista. Pensar en que los que son los hijos de Dios guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, como es el texto que leíste, Dani, recién en Apocalipsis capítulo 12, es pensar en un concepto más de adoración hacia Dios. Y es lo que Satanás ha intentado tergiversar, ¿no? El hecho de guardar los mandamientos de Dios tiene que ver con un concepto de adoración. Nosotros adoramos a Dios a través de eso. Y nosotros muchas veces nos hemos limitado solamente al concepto de adoración. La adoración es cantar. No, adoración es todo lo que yo hago. Correcto. Que tiene que ver con agradecimiento por lo que el Señor ha hecho conmigo. Aún guardar los mandamientos de Dios tiene que ver con el concepto de adoración. Entonces esa pugna que hay, esa batalla cósmica que hay entre Jesucristo y Lucifer o Satanás, tenía que ver con quién procuraba estar por encima, Sí. Reclamando la adoración del ser humano. Y eso es lo que Satanás trató de hacer como usurpador, tratando de ponerse en el lugar de Jesucristo para recibir la adoración de los seres humanos. Entonces, esto ahora se empieza a abrir, y es simplemente como una especie de introducción, se empieza a abrir con todo lo que tiene que ver, lo que la lección de esta semana trata, que tiene que ver con el sello de Dios, con la marca de la bestia, ¿no? Y que tiene que ver con esa pugna, Sí. y esa batalla cósmica, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? Sí, Wow. Mira, si estás pasando persecución por causa del Evangelio y por serle fiel a Dios, esto es para ti. La palabra nos dice que Satanás fue vencido por la sangre del Cordero. Versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Si estás siendo perseguido, si estás pasando tribulación por amor al Evangelio, por serle fiel a Dios, yo quiero animarte en esta hora que recuerdes que en medio de la guerra que estás experimentando, Dios está contigo. Tú no estás sola, no estás solo. Puedes vencer los ataques de Satanás a través de Cristo Jesús. Y esto que estás experimentando es una prueba más de tu fidelidad a Dios. Esto no será para siempre. Es un ataque temporal que dará resultados y frutos de bendición. Si Satanás no te está atacando, no estás recibiendo ataques de Satanás, tal vez es porque tu vida espiritual está muy tranquila. Hay que preocuparse. Hay que preocuparse, ¿verdad? Pero el enemigo siempre va a buscar destruir y echar por tierra a los hijos de Dios. Así que yo quiero animarte que seas fiel, a que no te rindas, a que mires al cielo y recuerdes que tienes un gran gigante que está peleando a tu favor, que te ama y que al final
ganará la batalla, que ya Satanás está vencido, que su cabeza fue aplastada en la cruz del Calvario y que anda buscando desesperadamente a quién llevarse con él. Pero si sigues fiel, si sigues confiando en el Señor, tendrás la victoria en el nombre de Jesús. Entró con todo, Jafet, ¿eh? Un llamado de una. Hay que inspirar de una. Para los que querían, voy a ver el principio, tocaron ahí unas palabras inspiradoras para ustedes, queridos. Así como dice Jafet, creo que es importante saber de que tenemos un Dios que está en el centro de todo, ¿no? Jesucristo. Y cómo Él se ha revelado. Me gustó lo que dijiste, es que al final la ley de Dios, claro, suena, al decir ley, suena como legalismo, ¿no? Pero a mí me gustó mucho cuando me presentaron ahí como el carácter de Dios, ¿no? Como la manera en que las cosas funcionan en su reino, ¿no? El carácter, la esencia, el orden, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que mirarlo de esa manera, si tú dices, no, yo estoy enamorado de Dios, entonces vas a estar enamorado de la vida que Él quiere darte, ¿no? Y de cómo Él encarnó también su ley a través de Jesucristo. O sea, contemplar a Jesús es también contemplar la ley de Dios hecha carne y hueso, ¿no? Entonces yo quisiera ir un poquito al tema de, mira, me pasa algo ahora que tengo una hijita, cuando yo la tomo en mis brazos y la miro y todo, yo no paro de asombrarme de este misterio de la creación, o sea, de cómo es tan maravillosa las obras de Dios, tan perfectas, ¿no? Y el contemplar cada detalle, o sea, de su desarrollo es como uno inevitable darle gloria a Dios, incluso al observarnos a nosotros, o sea, el hecho de estar en la existencia, de ver la naturaleza y poder darle gloria a Dios porque Él es el creador. Y yo creo que hay algo que vamos a entrar de lleno, lo que estabas hablando también, Cristian, que tiene que ver con el sábado, ¿no? Cuando nosotros miramos, incluso en Santiago, nosotros encontramos el guardar la ley de Dios tiene que ver con toda la ley de Dios, ¿no? Y hay una de las cosas que está en la ley de Dios, que no podemos decir, no, es que no está en la ley, está en la ley de Dios, que tiene que ver con el día sábado, el cuarto mandamiento, ¿no? De alguna u otra manera, el autor aquí en el estudio nos recuerda de que el sábado no solamente tiene que ver con la ley en sí, sino que nos recuerda algo que incluso es mucho más profundo, que somos criaturas de Dios, ¿no? Que Él es nuestro creador. ¿Cómo ustedes visualizan eso, ¿no? ¿Será de esa manera el sábado realmente tiene que ver con incluso antes de los 10 mandamientos, ¿no? Cuando Dios nos creó? ¿Será que es así? Hay dos señales poderosas que nos recuerda el sábado. Primero que fuimos creados por Dios y segundo que fuimos redimidos o salvados por Dios. Vemos las dos repeticiones de la ley. La primera está en el libro de Éxodo, la otra está en el libro de Deuteronomio, y cada una de ellas tiene un enfoque. Una tiene el enfoque de recuérdate de tu creador y guarda el sábado porque Él te creó, pero también nos recuerda de la ley de Dios, de que debemos guardar su ley, de que debemos guardar su sábado porque Él nos redimió y nos sacó, primero refiriéndose a lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Mira que Él te sacó de la tierra de Egipto, te libró, y por eso entonces, como dijo el pastor, tu respuesta es una de adoración. Wow, Dios hizo todo esto por mí. ¿Qué debo hacer? Responder en adoración. Entonces, cada vez que Dios les recuerda al pueblo la ley, les está dando una razón del por qué debemos adorar a Dios, porque ya Él hizo algo por nosotros. Correcto. De hecho, la ley empieza así. O sea, se nos olvidan los primeros versículos de los 10 mandamientos, pero dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, y por lo tanto ya empieza, no tendrás Dios. Entonces, es importante eso, o sea, la ley es consecuencia de lo que Dios ya hizo, ¿no? Dios no te va a pedir algo que ya Él no haya hecho primero a nuestro favor. Claro. Antes de Dios decirle al pueblo de Israel, obedéceme, obedéceme, guíame, ya Dios entregó todo para salvarnos. El sábado estaba predicando sobre el texto de Deuteronomio que dice, ¿qué pide Dios de ti? Pero cuando tú lees los capítulos anteriores, ya Dios le está explicando al pueblo todo lo que Él hizo. Le está diciendo, yo te saqué de la tierra de Egipto, yo te traje libertad. De hecho, en tu pecado te salvé. ¿Sabes? Tú estabas literalmente listo para ser destruido y por la misericordia de Dios, yo te redimí antes de que tú decidieras obedecer. Y cuando ya Dios le dice todo ese contexto de lo que ha hecho por gracia, ahora le dice, ¿qué pide Dios de ti? Bueno, que temas al Señor tu Dios, que andes en sus caminos,
y que guardes sus mandamientos para que seas prosperado. Pero ahora, ¿cómo llegar a un equilibrio en esto? Porque si uno mira la historia de Jesús, ¿no? E incluso mira la historia de la iglesia adventista, ¿no? De nuestra iglesia. Es muy fácil caer en un legalismo, ¿no? En caer en pensar que estamos guardando la ley cuando estamos guardando la letra de la ley solamente, ¿no? Especialmente con el sábado. De hecho, cuando tú miras la historia ahí, cuando Jesús llega, los judíos habían hecho del sábado una serie de normas y de qué hacer y de qué no hacer y de que puedes hacer esto y que esto no puedes hacerlo. Entonces, ¿cómo poder buscar ese equilibrio? ¿Y será que también nosotros podemos pensar que estamos correctos porque guardamos el día correcto, o el día sábado, por los 10 mandamientos, pero estamos totalmente desconectados de la esencia, ¿no? De Jesús, que al final solamente Él nos puede dar verdadero descanso, ¿no? ¿Qué piensas tú, Cristian? Entender el sentido del sábado, de la ley en general, pero puntualmente hablando del cuarto mandamiento, que es de alguna manera, yo creo que es el mandamiento donde Satanás ha puesto un mayor énfasis, porque es donde se puede confundir. Difícilmente se pueda confundir entre matar y no matar. O sea, el diablo no se ha metido en eso, sí se ha metido en el sábado porque es fácil o le ha resultado fácil a él confundir a la gente con respecto a esto. Pero el sentido del sábado tiene que ver con un día de celebración, tiene que ver con un día de confiar en el Salvador, tiene que ver con un día para adorar a Dios, tiene que ver con un día para hacer su voluntad, y tiene que ver con Jesucristo mismo como esencia, como Señor del sábado. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 2, capítulo 11, en ese texto que nosotros solemos leerlo como venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar o daré descanso. Allí es interesante porque la palabra que se traduce así como descanso es la palabra anapausis, ¿no? Y esa palabra que se traduce como descanso, la palabra en griego anapausis, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en todas las traducciones que se hacen del Antiguo Testamento del hebreo al griego, tanto en Éxodo como en Levítico, el único uso que se le da a esa palabra, la versión de los 70, por ejemplo, es el descanso sabático, ¿no? O sea que Mateo, que le está hablando a una mente judía, una mente que comprendía todo esto, comprendía todo esto de la ley, todo esto del sábado, porque ellos habían puesto, como tú decías, Dani, le habían puesto una carga al pueblo, una carga extra. Por eso Jesús en el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Porque ellos habían puesto un yugo, una carga sobre el pueblo que era sumamente difícil de llevar. Es más, ni ellos mismos la podían llevar. Ellos se presentaban públicamente como que llevaban esa carga, ¿sí? Del legalismo, pero en realidad no lo hacían como tal. En realidad ofendían aún en esas leyes que ellos mismos habían puesto. Claro. Públicamente sí se mostraban como grandes observadores de esos mandamientos que habían creado, de toda esa ley, de más de 600 mandamientos que habían impuesto, ¿no? Pero era sumamente pesada la carga. Correcto. Pero Jesús viene a decir, no, miren, la carga que yo les pongo es fácil, es ligera. Mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Todo esto que han hecho ellos, todo esto en lo que lo han transformado, el legalismo en el que han transformado la ley, esto no proviene de Dios. Entonces, ahora Jesús les está diciendo, yo les estoy dando mi anapausis, yo les estoy dando mi descanso. Y Él se presenta como Señor del sábado. Y si ustedes se fijan en el contexto inmediato allí de Mateo capítulo 11, en los versículos que siguen, las historias que siguen, tiene que ver con Jesús haciendo milagros en día sábado. El hombre de la mano seca, ¿sí? Los discípulos recogen espiga en el día de reposo. Historias que están ahí para darle validación. Mateo le da validación a lo que Jesús le estaba diciendo. Él, claro. Jesucristo, presentándose Él como Señor del sábado, ¿sí? A esa mente judía que había trastornado absolutamente todo esto que tenía que ver con la verdadera adoración. Y cuando nosotros llegamos al sábado, debiera ser un día de deleite, debiera ser un día de gozo, debiera ser un día donde nosotros alabamos y adoramos el nombre del Señor.
nosotros solamente a veces venimos a la iglesia casi como una rutina, porque toda la vida lo hice, porque mis padres me enseñaron esto, pero no lo estamos haciendo un verdadero deleite al sábado. Claro. ¿No? Y ese es y tiene que ver, respondiendo un poquito a lo que tú preguntabas, tiene que ver con la actitud espiritual con la que yo llego al sábado. Y había un libro que decía cómo hacer para tener todo listo para el día sábado, ¿no? Y decía prepararse desde el mismo inicio de la semana. Uno se va preparando para llegar delante de la presencia de Dios el sábado. Oye, hay algo que me dices que me vuela la cabeza, y es que en Mateo vemos a Jesús en el Sermón del Monte y está expresando, oíste que fue dicho, mas yo os digo, refiriéndose a las leyes, pero nunca vemos en esos capítulos, del capítulo 5 al 7, Jesús refiriéndose al sábado. Pero me llama la atención que en los capítulos más adelante, Jesús está ahora haciendo una referencia al sábado en el contexto de la profundidad del descanso. Entonces, vemos cómo Jesús en el Sermón del Monte habla de manera clara cuál es el espíritu de la ley, cuál es la razón de ser de un corazón transformado que no solamente obedece a Dios desde afuera, sino desde su corazón, donde Cristo está entronado. Y entonces ahora vemos los capítulos después, Jesús hablando del sábado desde esa perspectiva espiritual. Yo soy el descanso, yo soy el sábado que ustedes necesitan. No quitando la importancia del día, pero dándole una profundidad más grande, dejándole saber a la gente, yo soy el descanso que ustedes necesitan. En otras palabras, si tú no descansas en mí durante la semana, ¿cómo vas a poder descansar en mí el fin de semana? Entonces, Dios está buscando a un pueblo que aprenda a descansar en Él. Entonces, en otras palabras, el sábado se convierte en la mayor señal de gracia, porque entendemos que en Cristo encontramos descanso. Y cuando disfrutamos y adoramos a Dios en el sábado, simplemente podemos celebrar la obra de salvación que Cristo hizo en mí. Por eso, mira, Hebreos capítulo 4, versículo 9 y 10 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces ahora en Cristo encontramos que así como Jehová descansó de sus obras en el séptimo día, cuando aceptamos a Jesús como Salvador, ya nosotros descansamos de nuestras obras y no dependemos de lo que hacemos nosotros para ser salvos, sino lo que hizo Cristo. Entonces, en otras palabras, el sábado se convierte en una señal de gracia y no de legalismo. Porque entonces adoramos a Dios en el sábado por la salvación que dio Cristo en la cruz del Calvario, al decirnos, hey, no tienes que hacer todo esto para salvarte, ya yo lo hice, descansa en mis obras perfectas. Correcto. Y para mí es la mayor señal de gracia y de salvación que nos ofrece este hermoso recuerdo de descansar en el sábado. ¿Sabes que me hacen recordar una frase que escuché una vez de un profesor de teología que decía: yo no guardo el sábado y nunca guardé el sábado me guardó a mí y el sábado me guarda a mí. Y yo creo que hoy necesitamos, en esta sociedad tan moderna, entender lo que Jesús dijo. O sea, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, Dios te está regalando algo que es para ti, ¿no? Que es porque te ama, que es porque Él quiere que encuentres tu identidad no en las cosas que haces, sino simplemente tu identidad en Él, en con quién tú vives tu vida, ¿no? Yo creo que eso es súper importante y a veces es tan fácil salirnos del equilibrio, ¿no? Del sentido, porque muchas veces, históricamente, incluso los mismos judíos puede ser, que por defender el día, por defender que mira esto en realidad acá históricamente y que Constantino hizo este cambio, entonces tú estás tratando de defender el día, te olvidas de la esencia de cómo vivir realmente ese día, ¿no? Y de con quién vivir ese día, ¿no? Y yo creo que el sábado en lo personal es algo que yo espero cada semana, es algo que realmente tiene la capacidad de guardarnos, porque muchas veces tenemos la tendencia de encontrar nuestra identidad en las cosas que hacemos, y es tan difícil para la sociedad hoy detenerte y no hacer nada. Mira, intenta un día no hacer nada y detenerte. Y tratamos de, como que estamos viciados en el movimiento.
Y es interesante que el mandamiento del sábado se le da a una sociedad de esclavos, ¿no? De que ellos también, o sea, su identidad era ser esclavos. Y Dios le está dando una nueva identidad. Y le está diciendo, tú ya no eres esclavo. O sea, tú descansa, ¿no? Descansa. Ya no vales por lo que haces, vales simplemente porque yo te creé y por lo que eres, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mensaje que tiene el sábado para nosotros. Qué poderoso. Y creo que nos perdemos de bendiciones al no vivir este mensaje, más que simplemente decir, oye, esto es una carga, o más que simplemente no bañarte en sábado, que muchos crecimos con eso. Pero ¿cómo experimentamos, un ejemplo, nosotros pastores, que es el día que más trabajamos? ¿Cómo vemos el sábado? Yo creo que no tiene que ver con, como decía Dani, no tiene que ver con un día que uno no haga actividades. Si nosotros lo vemos a Jesús, yo creo que Jesús intencionalmente, él se buscaba más actividades los sábados para sanar a las personas, ¿sí? Porque está en este contexto, como decía, de vengan y descansen en mí. ¿No? Entonces el sábado venir delante de la presencia de Dios, y la iglesia adventista, y aquí con nosotros como iglesia central, es un día que tenemos muchas actividades, ¿no? Bueno, Bastantes. ustedes como pastores saben, venimos temprano, 8:30 de la mañana, y el servicio, la escuela sabática, el servicio Patlac, el servicio en inglés, las actividades, actividad misionera, sociedades jóvenes, conexión, y siempre hay alguna actividad en la noche, y nos vamos en la noche. O sea, uno podría decir, es hasta un día donde mayor actividad nosotros como pastores estamos teniendo, así cronometradas cada actividad, ¿no? Y una actividad tras otra. Ahora, no tiene que ver con un día de ausencia de actividades, sino un día donde yo pueda verdaderamente conectarme con el Señor, y que sea un día donde yo pueda obtener ese reposo. Es decir, nosotros tenemos familias que si tú necesitas reposo porque tu hijo ha sido diagnosticado con una enfermedad, este es el día. Si perdiste un ser querido, vienes delante de la presencia del Señor, vienes a la iglesia, lo compartes con la escuela sabática, puedes abrirte, puedes contar, tenemos la lista de oración por la cual estamos orando. Tu hijo está sumergido en las adicciones, es el día para venir delante de la presencia de Dios y traer esa carga delante de ti para recibir ese descanso. Si perdiste el trabajo, si tu esposo perdió el trabajo, tus padres perdieron el trabajo, ¿cómo hago yo para pagar las cuentas? Es decir, venir delante de la presencia de Dios en ese día. Si estás necesitado de recibir los papeles para estar en forma legal aquí en este país, es el día para venir delante de la presencia. Cualquier día tú puedes pedirlo en tu casa, pero ese día tú lo traes delante de la presencia del Señor de una manera diferente, ¿no? Claro. Estás sumergido en deudas, traes todas esas cargas delante de la presencia del Señor. Estás pasando por un tiempo de ansiedad, de depresión. En la semana tuviste intenciones hasta incluso de quitarte la vida, ¿no? Wow. Yo les contaba hace unos sábados atrás, cuando prediqué y conté una historia acerca de esto. 4 personas esa semana me habían dicho, pastor, esta semana tuve intenciones de quitarme la vida. Wow. 4 de las personas que estaban aquí en la iglesia escuchando el mensaje. Entonces, ese día tú vienes delante de la presencia del Señor y dices, yo quiero recibir ese descanso que me da Jesús. Y es lo que Jafet estaba diciendo recién. El sentido del sábado tiene que ver con este verdadero descanso, ¿no? ¿Y será que es una respuesta de fe venir y disfrutar de ese día como un verdadero descanso en el Señor? Donde yo le digo, Dios, a pesar de que tú todavía no me has librado del problema, yo decido confiar en ti en medio de la situación, y por eso descanso. ¿Sabe? Porque la pregunta puede ser, ¿cómo descansar cuando en mi mente está el problema? ¿Cómo descansar cuando en mi mente está el problema? Entonces yo creo que venir y adorar al Señor es una respuesta de fe, donde yo decido confiar y le digo, Señor, yo creo que mi problema, mi situación, mi enfermedad está en tus manos. Independientemente de lo que suceda, estoy a las mejores manos, que son las manos de Dios, y yo sé que tú me vas a sustentar. Yo les puedo decir lo que personalmente yo hago, ¿no? Es
Decir, el problema está y le digo, Señor, mira, ahora te lo traigo a ti, ahora el problema pasa a ser tuyo. Ahora yo sigo con el problema, no es que se me solucionó en lo inmediato. Pero decir, Señor, el problema ahora pasa a ser tuyo, deja de ser mío. Y uno comienza a descansar de una manera diferente, distinta. El problema sigue estando, la deuda sigue estando, la enfermedad, el problema, la situación, lo que sea que tú estés viviendo ahí en tu hogar, en tu vida personal, pero ahora ya te lo quitaste de tu espalda, de la carga de la mochila pesada de tu espalda, y se lo dejaste al Señor. Señor, ahora mira, esta carga, esta mochila acá, ahora es tuya. Tú sabes cómo solucionarlo. Yo no tengo ni idea cómo hacerlo, pero esto es tuyo. ¿Sabes? Yo creo que ¿por qué nos cuesta a veces descansar? Porque a veces confundimos descansar con distraerse. Y a veces nosotros pensamos, voy a descansar, pero en realidad lo que estás haciendo es yendo a distraerte. ¿Y qué es distraerte? Tratar de pensar en otra cosa. Tratar de, tienes un problema, entonces te pones a ver televisión, te pones a ver redes sociales, vas al cine, te distraes, ¿no? Tratas de pensar en otra cosa, pero el problema sigue estando. Y Dios no nos manda una distracción en sábado. Incluso puede ser que en el sábado tú pienses, voy a también distraerme en sábado con cosas de misión, alabando, y voy a callar el problema con otras actividades. Pero Dios no te invita a eso, Dios quiere que descanses. Y me gustó mucho lo que dijiste, descansar es distinto a distraerte, porque descansar necesita que tú nombres el problema, que tú lo tomes esa carga, tú le pongas nombre, pero se lo entregues a aquel que puede realmente solucionar tu problema, ¿no? Puede ser que no vivas la solución en el momento, pero requiere un trascender el problema, o sea, nombrarlo y entregárselo a Dios. Eso es descansar, ¿no? Entonces yo creo que Dios nos invita a vivir su descanso. Y ahora mira, nos quedan pocos minutos, creo que estamos entrando de lleno. La escuela sabática ahí tuvo varios elementos sobre el santuario, sobre cómo el sábado y la ley, y nosotros quisimos entrar más profundamente a lo del sábado, en cuanto a su sentido, a su esencia. Pero yo quisiera hacer la última pregunta aquí, en honor al tiempo, hablar un poco sobre esto de marca de la bestia, sello de Dios. Históricamente nosotros podemos decir, el sábado y la ley en sí, yo no me salvo por guardar la ley, ¿no? Como el joven rico decía, guardé toda la ley, guardo el sábado, no maté y todo, y ya estoy listo, ¿no? ¿Qué me falta? Y Jesús lo invita a hacer el paso siguiente, ¿no? Entonces, por un lado no nos salvamos porque, oye, yo guardo el sábado. Yo no veo tele en sábado, entonces yo estoy bien. No nos salvamos por eso, no es un tema de salvación. Pero por otro lado, el estudio aquí nos habla sobre sello de Dios y marca de la bestia, ¿no? Y de alguna manera, históricamente hemos identificado como iglesia sello de Dios, los que guardan el sábado, marca de la bestia, los que guardan el domingo. ¿Qué podemos decir sobre eso? Quizás empezar a introducir ese tema. ¿Será que es solamente eso? ¿Será que simplemente tiene que ver con el día correcto y el día incorrecto? ¿O tiene que ver con mucho más? ¿Cómo podemos identificar el sello de Dios? Hay una discusión teológica entre muchos teólogos, incluso dentro de la iglesia adventista también, en cuanto a qué alcance tiene el sello de Dios y la marca de la bestia. Y durante mucho tiempo se ha mencionado esto que tú dices, Dani, de el sello de Dios, algo puesto por Dios por decisión humana, ¿no? Los seres humanos decidimos, es el sábado, y la marca como imposición del enemigo, como el día domingo. Y personalmente, y avalado por muchos teólogos también que creen esto, creo que tiene que ver, que es un poco más amplio todavía que solamente el sábado y el domingo, y tiene que ver con todos esos mandamientos, tiene que ver con la ley completa de Dios. Tiene que ver con el espíritu de la ley. Siempre no desde el punto de vista del legalismo, sino desde el punto de vista de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con respecto a la ley. Y lo mismo la marca de la bestia, tiene que ver con toda aquella oposición. Y entonces entra aquí lo que mencionábamos de un primer momento en ese como introducción que mencioné, que esa lucha que hay entre Jesucristo y Satanás, Satanás demandando la adoración de parte del ser humano, ¿no? Y tiene que ver con una cuestión de adoración. Es decir, claro, los que adoran
a Jesucristo reciben el sello. Los que adoran a la bestia reciben la marca, como imposición, la marca de la bestia, ¿no? Es decir, están identificados, los de la izquierda, los de la derecha, ¿no? Claro. Fíjense que en muchos pasajes de la Escritura nosotros vemos esos grupos, ¿no? Por un lado, el concepto de remanente a lo largo de toda la historia, ¿sí? Y que continuará ese concepto de remanente cuando el Señor Jesucristo venga también, un concepto de un pueblo escogido, de un pueblo especial que ha elegido ese camino y que el Señor le coloca el sello de haber sido identificado como aquellos que adoran al Señor, ¿no? Que adoran a Jesucristo como tal, como Salvador, que lo aceptan como Salvador y demás. Correcto. Entonces tiene que ver con un concepto amplio, ¿no? Y ahí podemos entrar también lo que el Nuevo Testamento menciona con respecto a qué es el sello de Dios, el apóstol Pablo, es decir, es la obra del Espíritu Santo, qué es, ¿no? Pero tiene que ver con esto, tiene que ver el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo sellando a su pueblo de una manera especial. ¿Por qué? Porque han elegido adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Correcto. Sí. Y hay un elemento de seguridad que brinda este sello. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad. Mira lo que sucede. Yo oí la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjate que este sellamiento produce una seguridad en Cristo de salvación. Todos aquellos que son sellados con el Espíritu Santo tienen una garantía de salvación en Cristo porque han creído. Y me gusta una cita de Ellen G. White que dice que el sellamiento es un afianzamiento a la verdad. Oíste la palabra de verdad, creíste en ella, tanto intelectual como espiritual. Y me gusta lo que sigue diciendo: los sellados son inconmovibles. Especialmente en este tiempo del fin, antes de la venida de Cristo, donde el que sigue siendo santo es santo y el que siga siendo injusto sigue siendo injusto, Dios pone una marca especial donde los hijos de Dios son inconmovibles. ¿Por qué? Porque Dios los está guardando, Dios los ha sellado y Dios los mantiene fieles hasta el fin. Y es la esperanza que tú y yo tenemos, la seguridad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Y parte de este sellamiento es que este grupo vive en una obediencia a su palabra. Lo vemos en el capítulo 12, en el capítulo 14, que este grupo especial guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Entonces, yo creo que debemos apuntar hacia eso. Sí. Cuando miramos este sellamiento a través de lo que hace Cristo, de su obra salvadora, entendemos que es un elemento más amplio que solamente el sábado. Correcto. Es un pueblo remanente que obedece a Dios. Sí. Y que guarda sus mandamientos. Y que vive como Cristo vivió. O sea, me hicieron recordar también de la oración de Jesús, ¿no? Y que el mundo vea que ellos son mis discípulos. ¿Y cómo el mundo va a ver que son mis discípulos? Si se aman los unos a los otros, como yo los he amado. Entonces, de alguna manera, Dios también, ahí cuando Jesús estaba haciendo esa oración, dice, ¿cómo va a haber un sello en ellos? O sea, ¿cómo la gente va a identificar que ellos son mis seguidores? Y dice que se amen los unos a los otros, pero hay un elemento, como yo los he amado. O sea, se pone de paradigma, de ejemplo, y al final, claro, ¿cómo podemos amar como Jesús viviendo como Él vivió, ¿no? Y creo que ese es nuestro desafío, si somos seguidores de Jesús. ¿Cómo nos van a identificar a través de ese amor que solamente Él puede darnos, ¿no? Bueno, estamos llegando al fin ya de este podcast. Quiero agradecerles por estar presentes aquí. Gracias por escucharnos. Si tienen algún comentario, si quieren ahí aportar a esta conversación, lo pueden hacer aquí en el mismo YouTube, acercarse a nosotros también.
Si son aquí del Valle, bueno, cuenten con nosotros. Aquí, pastor de adoración, nuestro senior pastor, Cristian, y nuestro pastor de jóvenes, Jafet, estamos a su servicio. Así que cuenten con nosotros si quieren estudiar también más la Biblia en algunos momentos. Estamos aquí para ustedes. Que Dios les bendiga muchísimo y bueno, esperamos vernos en la próxima semana. Bendiciones. Un abrazo, bendiciones.